Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente aquí presente con ustedes con esta clase virtuales. Hoy vamos a continuar con la clase de los derechos humanos número 3. La semana pasada miramos el número 2, la semana antepasada vimos el número 1 y en la clase de educación cívica de 9º grado. Vamos a continuar con las clases. No se vayan a despegar de su teléfono porque esas clases son muy buenas. Los derechos sociales. Dentro de los derechos humanos número 3, están los derechos sociales. Esos derechos sociales son derechos humanos. Los derechos humanos se clasifican en varias categorías. Tiene varias categorías. Dentro de ellas están los civiles y políticos, los económicos y sociales, están los culturales, están los derechos sociales. Los derechos sociales están consignados con la Constitución de Honduras a lo largo de los capítulos, en el capítulo 3 hasta el capítulo 9. Están allí consignados en la Constitución de la República. Y luego hablamos de que la Carta Internacional de Derechos Humanos se divide en dos documentos distintos. Uno que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el otro que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se distinguen. Uno que es civil y político, o civil para las personas y para los partidos políticos o para las situaciones políticas de un estado, y otro para mejoramiento de la economía o condiciones de vida, ¿verdad? Para las sociedades, para todas las personas sin distinción de razas algunas, y para las culturas que también tienen sus propios derechos, que en el 1992 se estableció el convenio 169 de la OIT para exclusivamente derechos de los grupos culturales en el mundo entero, no solamente en Honduras, sino en el mundo entero. Los derechos civiles y políticos. Los derechos humanos surgen como derechos civiles y políticos. Cuando hablamos que surge como derechos humanos y civiles y políticos, es porque de una y otra manera nosotros estamos estableciendo que derechos humanos tiene que ver con todas las personas que vivimos en el mundo, ¿no? Se le denomina derechos a la primera generación, ¿verdad? Derechos de la primera generación. ¿Cuáles son esos derechos de la primera generación? Porque cada generación se asocia con diferentes valores. Por ejemplo, se establecen los valores de los 3 valores de la proclamación durante la Revolución Francesa, ¿no? Que sería la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Esos son derechos civiles también, que la gente lo proclamaron o lo reclamaron en la Revolución Francesa de aquellos entonces. Los derechos civiles están reconocidos internacionalmente en varios pactos y convenios, ¿verdad? Tienen varios pactos y tienen varios convenios. Los derechos civiles y políticos. Y en diferentes países del mundo, ¿verdad? En diferentes países del mundo. Este derecho se le considera negativo porque debe ser defendido exigiendo a los poderes políticos del Estado, ¿no? O sea que cuando hablamos de esos derechos que deben ser que se consideran negativos porque se puede exigir, ¿verdad? O las personas pueden exigir sus derechos, pero dependiendo si el Estado se lo faculta o no se lo faculta, ¿verdad? O lo defiende o no lo defiende. También tiene que ver con el respeto o no
injerencia en la vida privada de las personas. O sea, hay cosas que se puede incidir o que el Estado puede defender, entrando o conociendo la interioridad de la vida de la persona o la privacidad de la vida de la persona. Pero hay cosas que el Estado no puede hacerlo. Hay cosas que el Estado no puede hacerlo. Los derechos civiles y políticos están relacionados con el principio de libertad. Con el principio de libertad, y ese principio de libertad, ese principio de libertad tiene que ver con que somos libres para poder pelear nuestros derechos. Somos libres para poder hacer lo que nos corresponde hacer, siempre y cuando que no dañemos a los demás. Y clasificación de los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos se limitan al poder del Estado y excluye su actuación con relación a todo lo que implica su vida personal. No puede el Estado involucrarse tanto en la vida personal de la sociedad, ¿ya? Y también los derechos políticos dan la posibilidad de participación de los ciudadanos en la formación de la voluntad política del Estado. Eso sí, en el aspecto político se puede definir que es que cuando las personas le da el Estado la facultad o tiene el derecho a participar en la vida política, a formar parte de una vida política, o a elegir un presidente, a ser electo como presidente, a elegir un diputado o ser electo como diputado, a elegir un alcalde y ser electo como alcalde, como gobernador, como autoridades nacionales, ¿verdad? Tiene derecho la persona, y de esa manera se clasifica esos derechos en civiles y políticos, ¿verdad? En civiles y políticos. Cada uno tiene sus diferentes ramas, pero siempre influye en la vida del ser humano. Entre los derechos civiles se encuentran derecho a la vida, por ejemplo. Tenemos derecho a vivir desde que nuestros padres, nuestras madres nos tienen en el vientre. Tienen derecho a que pueda proteger nuestra vida, y que cuando estemos grandes tenemos derecho a cuidar la nuestra, a no sufrir vejámenes, ¿verdad? O a no sufrir condiciones de ejecuciones, de muerte, de pena de muerte, a no sufrir hambre, a no sufrir vicisitudes, necesidades. Tenemos derecho a vivir, ¿ya? Tenemos derecho a vivir. Tenemos derecho a tener el alimento adecuado, tenemos derecho a tener la educación adecuada, tenemos derecho a que nos puedan recibir en un centro de salud, en un centro asistencial, donde pueden proteger o cuidar de nuestra vida, y tenemos derecho a que también ellos puedan darnos la atención necesaria para poder vivir y no fallecer. Derecho a la seguridad social, ¿no? Dentro de este derecho a la seguridad social tenemos derecho a una nacionalidad, a la libertad de movimiento, a salir a donde quiera que vayamos, a emigrar o a migrar de un lugar a otro. Tenemos derecho a tener o a solicitar un asilo político si nuestra vida está amenazada. Tenemos derecho incluso a que nos garantice una seguridad a donde quiera que nosotros vayamos, a que nos garantice seguridad a donde quiera que nosotros vayamos, a través de las instituciones que velan por la seguridad en el mundo entero. Derecho a la integridad personal. Cuando hablamos de la integridad personal, hablamos de que abarca el derecho a la integridad física y psíquica de la persona, ¿verdad? No nos pueden perjudicar, las personas no pueden perjudicarnos físicamente, o tenemos derecho a que nadie nos pueda perjudicar físicamente, o nadie pueda dañarnos mentalmente. Derecho a la libertad. Cuando hablamos de derecho a la libertad,
abarca todos los aspectos de libertad frente a la esclavitud, la libertad frente a la expresión, ¿verdad? De hablar lo que nosotros queremos, lo que pensamos, lo que estamos obligados a decir y no obligarnos a mentir, por ejemplo. Tenemos derecho a pensar, ¿verdad? Conscientemente, tenemos derecho a una conciencia libre, a pensar libremente, y tenemos derecho de una y otra manera a poder movernos de un lugar a otro sin que suframos vejámenes, ¿verdad? Tenemos derecho a ello. Y después hablamos de los derechos políticos. Los derechos políticos tenemos derecho a la asociación política, a una reunión o acceder a un grupo político, de ejercer el sufragio, sea activo o participativo. Esos son los derechos políticos, de formar parte de un partido político. Tenemos derecho a formar grupos de trabajadores, por ejemplo, de sindicatos. Tenemos derecho a votar, tenemos derecho a ejercer el sufragio, tenemos derecho a participar en una contienda política, tenemos derecho a formar parte de un partido político, tenemos derecho también tenemos libertad también a que podamos ser electos y puedan elegirnos y podamos elegir a otros, ¿verdad? Esos son los derechos que nos faculta la Constitución de la República a través de los derechos políticos. Muchas gracias, jóvenes, que Dios les bendiga. Espero que la información haya sido muy valiosa para ustedes, y que Dios les bendiga.